Bueno, muchachos, esto es una novedad para vosotros, pero ya que no estamos en clase y tenemos a la vista un tema que es un poquito complejo, lo que voy a hacer es, la mejor manera posible para mí, hacer un vídeo para intentar explicarlo un poco de primera mano, para que no os hagáis un lío con lo que puede ser importante o no puede ser importante sobre el tema. Así que haremos un repaso rápido, yendo directo un poco a las partes más importantes del tema, que en este caso se trata de combustibles, emisiones y sistemas de antipolución, que forma parte de la unidad formativa 2 de M2, ¿vale? Como podéis ver, toda esta información que os estoy pasando la podéis encontrar aquí en el Moodle. Respecto a otras asignaturas, en el futuro iré poniendo en Moodle alguna cosa para que tengáis algo y yo de alguna manera pueda evaluaros, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en la UF2 y la parte sobre orientación y anticontaminación. Accedemos al archivo, lo tenemos aquí, ¿vale? Lo pongo en pantalla completa, ¿vale? Y también voy a poner en pantalla completa el Chrome, que es la aplicación. ¿Vale? Aquí. Bueno, combustibles, emisiones y sistemas antipolución. Bueno, lo primero es decir que los combustibles, como esta página de aquí ya la conocéis, los combustibles utilizados en motores de combustión interna son la mayoría de ellos provenientes del petróleo o fósiles. Tenemos el gasóleo, la gasolina, el GLP, queroseno, gas natural, que lo conocéis. Luego existen los biocombustibles derivados de la destilación del alcohol de diferentes productos agrícolas, el biodiesel, el bioetanol, el biometanol y el biogás. El biogás, más concretamente, es obtenido a partir de la descomposición de materia orgánica. Todo esto son alcoholes, ¿vale? Y luego tenemos otro combustible que es el más importante de todo desde el punto de vista universal, que es el hidrógeno. El hidrógeno es el combustible que utiliza el Sol, por ejemplo. En el Sol siempre hay reacciones termonucleares y hay una gran cantidad de hidrógeno, ¿vale? Luego teníamos, si recordáis, esta presentación de aquí, donde desde el punto de vista de la automoción, de los motores, indicábamos las características más importantes del combustible. Por encima de todo, la más importante es el poder calorífico. ¿Qué es el poder calorífico? Es la energía que vamos a ser capaces de sacar de cada kilo de combustible, ¿vale? Vuelvo a repetir aquí, kilo de combustible, no confundir con litros, ¿vale? La energía viene en la masa del combustible, en este caso tendríamos que hablar de kilos, aunque en realidad el combustible nos lo venden de forma líquida o gaseosa y hablarían de litros, pero en realidad la energía que contiene el combustible se mide en kilojoules o kilovatios por kilogramo de combustible. Luego tenemos la densidad. La densidad es la propiedad que relaciona la masa del combustible con el volumen que ocupa. Un combustible con mucha densidad, pues tendríamos mucha energía concentrada en un depósito de combustible relativamente pequeño. Y en cambio, un combustible con una densidad muy baja, pues sería lo contrario. Necesitaríamos un tanque de combustible muy grande para almacenar mucha energía. Por ejemplo, ese sería el caso del gas natural, incluso del hidrógeno. Y luego tenemos otra propiedad muy importante desde el punto de vista de los motores, que es el dosado estequiométrico. ¿Qué quiere decir dosado estequiométrico? Bueno, como ya sabéis, y deberíais conocer el triángulo de la combustión, necesitamos un combustible, un comburente y una fuente de calor. La fuente de calor la va a poner el motor, en este caso el motor diésel, mediante su propia compresión. El combustible es el combustible que nosotros vamos a utilizar. Y el comburente. El comburente en este caso es aire. Y el comburente necesitamos introducir dentro del motor la cantidad justa de comburente para que ese combustible arda, ¿vale? Y el dosado estequiométrico es una proporción teórica que nos indica qué cantidad de aire necesitamos en kilos, ¿vale?, para quemar un kilo de combustible. En el caso, por ejemplo, de la gasolina o del gasóleo, vemos que en la proporción del caso del gasóleo necesitamos 14,5 kilos de aire para quemar un kilo de combustible. En el caso de la gasolina, 14,7, ¿vale? Hay otros que tienen proporciones diferentes, ¿vale? Si nos vamos ya al hidrógeno, necesitamos 34 kilos de aire para quemar un kilo de hidrógeno. El poder calorífico, aquí lo tenéis. De nuevo, como os dije ya en otra ocasión, el combustible estrella aquí sería el hidrógeno. Produce 120 megajoules de energía por cada kilo
de hidrógeno. Comparamos, por ejemplo, con la gasolina. La gasolina proporciona 43,5 megajoules de energía por cada kilo de gasolina. Básicamente el hidrógeno tiene 3 veces más poder calorífico. Esto querría decir que a priori un motor que funcionara con hidrógeno tendría 3 veces más potencia que un motor de gasolina. En la práctica esto no es así. ¿Por qué? Porque fijaros, el dosado estequiométrico del motor de gasolina es 14,7 y el de hidrógeno es 34. Eso quiere decir que esa ventaja del triple ahora mismo se ha reducido a la mitad. Si hablamos en términos de cilindrada, de litros de aire o de mezcla que puede tragar el motor. ¿Vale? Es decir, tendríamos un 50% más de potencia con un motor de hidrógeno que con un motor de gasolina. Cosa que sería correlacionable con la realidad, con los motores que se han investigado por ahí. Continuamos. Bueno, en los combustibles, si hablamos de motores de encendido por chispa, o que es lo mismo, motores Otto, estaríamos hablando de una propiedad también muy importante, que es el octanaje, el índice de octano. El índice de octano es un índice que compara la capacidad de antidetonación del combustible comparado con dos combustibles. Uno que detona muy fácilmente y otro que detona muy difícilmente. Aquí lo dice. La escala de heptano lineal, que es el hidrocarburo que más detona. Es decir, al heptano lineal le correspondería un octanaje de 0. ¿Vale? Y el 2,2,4, trimetilpentano o isoctano, le asignaríamos un valor de 100. Esos serían nuestros valores de referencia. Y cualquier combustible de gasolina o derivado de la gasolina o algo similar que vayamos a utilizar un motor Otto tendría un índice de octano que estaría entre el 0 y el 100 o incluso podría superar el 100, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, del gas natural o del GLP o de gasolina aditivada, que es un aditivo que se utiliza mucho en competición y cosas así. ¿Por qué es esto? Bueno, ¿por qué? Porque los motores de combustión interna, como vosotros sabéis, sacan más potencia de la combustión cuanto mayor es su relación de compresión. Es decir, cuanto más pequeña es la cámara de combustión, más violenta va a ser la combustión. Por lo tanto, nos interesa comprimir mucho ese combustible, pero de una manera controlada, de manera que ese combustible se comprima pero no explote espontáneamente. Y esa propiedad nos la proporciona el índice de octano. O sea, nos interesa desde el punto de vista del rendimiento combustibles con un índice de octano bastante alto. ¿Vale? Eso en cuanto al índice de octano. En el caso de los gasóleos, nos interesa más bien lo contrario. En el caso del gasoil, nos interesa que el combustible, en este caso el gasóleo, cuando lo inyectamos, cuando sale por las toberas del inyector, se volatilice fácilmente, ¿vale? Y se mezcle de esta manera con el aire, ¿vale? Y prenda con naturalidad y a bastante velocidad, ¿vale? Entonces, tenemos el índice de cetano. Cuanto mayor es el índice de cetano, mayor facilidad para quemarse tiene ese gasóleo, ¿vale? Entonces, es muy importante el índice de cetano porque, como dice aquí, podéis leerlo, afecta a la puesta a punto del motor. Motores antiguos con gasoil moderno no funcionan igual, porque el gasoil moderno arde mucho más rápido. Entonces, teóricamente, tendremos que reajustar los motores, ¿vale? ¿Qué reajustaríamos? Pues el avance de inyección, ¿vale? Ya sabéis que la bomba de inyección lleva un mecanismo para regular el avance. También sabéis que en los sistemas de inyección electrónica esa regulación de avance es automática, lo hace el sistema de inyección, ¿vale? Pero en motores más antiguos, que llevaban un sistema de inyección totalmente mecánico, hay que hacerle un ajuste, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del índice de cetano. Continuamos. Bueno, las emisiones contaminantes. Bueno, la combustión, como dice aquí, la combustión completa de una mezcla de aire. ¿Qué tenemos en el aire? Pues un 79% de nitrógeno y aproximadamente un 21% de oxígeno. Hay un pequeño porcentaje también de gases nobles y otros gases, CO2, etcétera, que están en la atmósfera, pero su porcentaje es relativamente pequeño en comparación con el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, si quemáramos un combustible con el aire, pues tendríamos como productos el más importante el CO2, agua y el nitrógeno. El nitrógeno, que veis aquí el 79% de nitrógeno, es un gas, como vamos a ver más adelante, prácticamente inerte. ¿Qué quiere decir inerte? Que no reacciona. Entonces, lo mismo que entra por el motor, prácticamente lo mismo, va a salir por el tubo de escape.
¿vale? Con algunas pequeñas excepciones muy jodidas, en el sentido porque van a producir unos contaminantes que son muy dañinos, aunque sea en una proporción muy pequeña. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí 2 moléculas de hidrocarburo, que sería combustible, y la mezclamos con 25 moléculas de aire, esto que hay en el paréntesis es aire, ¿vale? Nos daría 16 moléculas de CO2, 18 moléculas de vapor de agua y 25 moléculas, 25 partes, ¿vale?, de la proporción de nitrógeno que hay en el aire, ¿vale? Esa sería la reacción teórica. Dice, en un motor real la combustión no es completa, el combustible empleado no es exactamente octano, no es esto, el dosado de combustible no es siempre el estequiométrico, por lo que cabe esperar de que la reacción resultante no sea exactamente esta, sino que aparezcan otros contaminantes aparte de los que tenemos señalados aquí, ¿vale? Y entre estos contaminantes o emisiones que salen por el tubo de escape nos podemos encontrar hidrocarburos no quemados. Aquí le llamamos CNHM, siendo la N y la M números, igual que tenemos aquí números, ¿vale? 8 y 18 suelen ser 8 por 2 más 2. 8 por 2, 16 más 2, 18. Podemos encontrar C6H14 o C10H22. En fin, diferentes tipos de hidrocarburos. Y esos hidrocarburos pueden ser parafina, olefina, aromáticos, etc. Hay una cantidad inmensa de tipos de hidrocarburos. Luego tenemos hidrocarburos parcialmente quemados. Son la misma molécula de hidrocarburo que está unida a un aldehído, ¿vale? Son ácidos carboxílicos, monóxido de carbono también tenemos, en fin, son otro tipo de contaminantes. Producto de craqueo térmico y desintegración, acetileno, etileno, hidrógeno también, hollín, el hollín muy dado en los diésel, como vamos a ver, y otro tipo de hidrocarburos. Luego tenemos subproductos del aire de la combustión. El aire tiene nitrógeno y, aunque no reacciona, hemos dicho que es bastante inerte, una parte sí que reacciona y va a proporcionarnos óxido de nitrógeno que no son nada buenos. Y luego tenemos otros subproductos que vienen de la impureza del gasóleo. El combustible no es puro, como he dicho, sino que a veces pues tienes azufre y otro tipo de sustancias que no son deseables y nos va a dar como resultante que vamos a tener gases sulfurosos que son malos para el medio ambiente y para la respiración humana, ¿vale? Bueno, los productos de la combustión producidos por el motor, lo más importante por su cantidad de repercusión sobre el ambiente y salud son los siguientes. El nitrógeno es un gas prácticamente inerte, por lo que no afecta a la salud ni influye sobre el medio ambiente. El 79% de la atmósfera es nitrógeno, pero cuidado, no es nitrógeno atómico, aquí pone N2, no pone N. Si fuera N nos mataría, pero N2, el nitrógeno en plan molecular, no es para nada dañino, sino todo lo contrario, lo respiramos cada día. Luego, vapor de agua. El vapor de agua sale por el tubo de escape, pero no afecta a la salud ni tampoco influye sobre el medio ambiente. El dióxido de carbono tampoco es perjudicial para la salud, pero se le considera responsable del efecto invernadero y también es un gas que, hombre, en un ambiente cerrado donde no haya ventilación, pues si empieza a salir CO2, aunque no es contaminante, desplaza el oxígeno y nos puede acabar asfixiando. Luego tenemos el monóxido de carbono, que sí es muy tóxico, y fijaros, muy tóxico respirar durante 30 minutos aire con un contenido del 0,3%, solamente el 0,3% en volumen de CO, de monóxido de carbono, puede ser mortal. Esto lo utilizaban los nazis para exterminar personas, a los judíos, ¿no? Los metían en camiones, le conectaban el tubo de escape del camión a la casa donde iban los judíos y cuando terminaba el viaje pues estaban todos asfixiados, todos muertos. Luego también los motores producen óxido de nitrógeno, aquí le llamamos NOx. La X puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un 4, es decir, son óxidos. X es una incógnita, son óxidos de nitrógeno, puede ser también 1, que sería entonces NO, ¿vale? Y en el caso del NO se transforma lentamente en la atmósfera en NO2, que es un gas pardo rojizo, que es el que vemos cuando nos alejamos de Barcelona, por ejemplo, al atardecer, vemos el atardecer y vemos que la ciudad tiene por encima una nube así de color pardo rojizo, pues eso es óxido de nitrógeno. Tiene un olor bastante penetrante, venenoso, que destruye el tejido pulmonar, ¿vale? Por eso hay tanta guerra contra el diésel, por esto y por el hollín, que ahora lo vamos a ver. Los hidrocarburos, que también en presencia de óxido de nitrógeno y a la luz del sol, forman oxidantes que irritan las mucosas, algunos son cancerígenos. Y las partículas, también los diésel veremos que producen muchas partículas, tienen influencia en algunas enfermedades crónicas,
respiratoria en áreas urbanas de intenso tráfico y contribuyen al saneamiento de las ciudades. Entonces, las ciudades, toda esta guerra que hay, por decirlo de alguna manera, contra el diésel viene fundamentada básicamente en las emisiones de nitrógeno, de óxido de nitrógeno que produce el diésel, y en las de partículas. ¿Vale? Las ciudades donde hay mucho tráfico veréis que los edificios están negros. ¿Vale? Mucho de ello causado por culpa de las partículas del gasóleo. Y esa nube de encima, como hemos dicho, es responsabilidad de los óxidos de nitrógeno. Bueno, aquí tenemos pues, un dibujito donde vemos un motor, ¿no? Y el motor básicamente consume dos cosas: un combustible a través del depósito, hidrocarburos, azufre en forma de impureza, y el comburente, que sería el aire, ¿vale? Y el aire pues tiene oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, etcétera, y otro tipo de gases. Todo eso reacciona dentro del motor en la cámara de combustión cuando tenemos la combustión y sale por el tubo de escape, transformado, claro. ¿En qué? Pues en nitrógeno atómico, oxígeno, ¿vale? Tenemos aquí nitrógeno, oxígeno, en fin, hay una parte que no reacciona, el agua también, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, hidrocarburos, partículas del hollín, en fin, un motor de diésel. ¿Vale? Aquí tenemos cuáles serían los productos de combustión que sale por el tubo de escape de un motor de gasolina, un motor Otto. La mayor parte de lo que sale por un motor por el tubo de escape es nitrógeno, ¿vale? Porque también la mayor parte de lo que consume el motor es nitrógeno. Es decir, el nitrógeno del aire era un 79%, pues aquí vamos a ver que un 71% es nitrógeno. Luego, el más importante en volumen sería el dióxido de carbono, el CO2, aproximadamente un 14%. Después el vapor de agua, ¿vale? Hasta ahora no he dicho nada malo. Fijaros que la gran mayoría de las cosas que salen por el tubo de escape no son malas. Alguien te diría, bueno, el CO2 es responsable del efecto invernadero, del calentamiento global, etcétera, etcétera. Pero en principio el CO2 las plantas lo consumen, ¿vale? Para producir la fotosíntesis y producir oxígeno. O sea que, en cierto modo, no es del todo malo. Pero tenemos entre un 1 y un 2% de las emisiones que salen por el tubo de escape que sí son nocivas. El CO, los NOx y los HCs, ¿vale? En esta proporción, ¿de acuerdo? Fijaros que en el caso del motor de gasolina, el mayor contaminante de esos pocos que salen es el CO, ¿vale? Los hidrocarburos. También sería el HC y el NOx un poco menos, ¿vale? Luego, si lo comparamos esto con el de un motor diésel, vemos que el motor diésel, pues igual, ¿no? Mucho nitrógeno, ¿vale? Tenemos CO2, tenemos también vapor de agua, tenemos una variación con respecto al motor de gasolina. Fijaros, sale oxígeno por el tubo de escape. ¿Cómo es esto? Bueno, pues esto es muy sencillo. Siempre os lo he dicho que el motor diésel necesita un exceso de oxígeno de al menos del 20%, ¿vale? Para poder realizar la combustión lo más limpia posible. Con lo cual, si tenemos un exceso de oxígeno, al entrar al motor, es lógico que nos encontremos ese exceso de oxígeno a la salida del tubo de escape. Y luego queda aproximadamente un 0,3% de las emisiones, perdón, y de este 0,3% tenemos un poco de CO, tenemos mucho NOx, ¿vale? Problema de los diésel, algo de hidrocarburos, tenemos partículas, que es la PS, y tenemos dióxido de azufre, que viene del combustible del azufre que contiene el gasóleo. El gasóleo, al destilarlo en las plantas de la refinería, pues se produce la impureza que tiene, producen azufre, ¿vale? Y de alguna manera u otra se intenta depurar, pero siempre quedan unos residuos en el combustible. Así que estas son las emisiones que produce un motor diésel, y las que hemos visto antes son las del motor de gasolina. Bueno, aquí tenemos una gráfica donde nos indica cuáles son los límites de emisiones, ¿vale? Hace muchísimos años no había ningún límite, se fabricaban motores y el motor daba o echaba por el tubo de escape lo que echara y nadie decía nada. Pero con el pasar del tiempo y la sensibilización de la gente, fijaros, en el año 92 se introdujo en lo que es la Unión Europea la normativa Euro 1, ¿vale? Donde se determinaban cuáles eran las cantidades de los diferentes contaminantes que se admitían que salieran por el tubo de escape. En CO, en la combinación de óxido de nitrógeno y hidrocarburos, en partículas y tal. Y bueno, aquí en Europa hemos tenido la Euro 1, la Euro 2, la Euro 3, la Euro 4, la Euro 5, la Euro 6, aquí pone futuro porque esta gráfica está cogida de hace mucho tiempo, pero ya la Euro 6 la hemos pasado
Y tenemos una normativa nueva que es la WTP. Bueno, una nueva que sustituye a lo que es la Euro 6, que es todavía más restrictiva. Fijaros que las emisiones aquí son minúsculas, ¿vale? Muy poco. Aún así, bueno, los políticos, sobre todo los políticos, siguen culpando al automóvil de la contaminación. Habría que ver qué emisiones salen de una caldera de vapor, una caldera de calefacción de las que hay en las casas. Yo me imagino que no son tan, las emisiones no son tan depuradas como esta. Pero bueno, esto, como he dicho, era para los diésel y aquí tenéis las que se utilizan para gasolina, ¿vale? Pero que sepáis que ahora mismo ya hemos pasado la Euro 6 aquí en Europa, ¿vale? Y aquí tenemos pues, el esfuerzo que ha hecho el sector de la automoción en reducir las emisiones cada vez más. Fijaros, con respecto a las emisiones que teníamos en el Euro 0, ¿vale? Al principio, en el año 90-92, ahora estamos hablando que estamos en emisiones, hemos reducido hasta el NOx en un 43%, ¿vale? Y las partículas en más del 80%. Es decir, tenemos una reducción bastante importante. Y ya digo, esto todavía sigue más porque esta gráfica es del año 2010. Las emisiones actuales, o sea, la normativa actual es mucho más restrictiva que la que había en el 2010. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ver lo que son los sistemas de antipolución. Bueno, este que tenemos aquí, control lambda, es básicamente para motores Otto, motores de gasolina, ¿vale? Ya conocéis lo que es una sonda lambda, ¿vale? Y la sonda lambda lo que hace es ver la proporción que hay entre el aire y el combustible. Y el sistema de control lambda, junto con su centralita, lo que hace es detectar la cantidad de hidrocarburos que hay en el tubo de escape y ver si esa corresponde a una lambda 1. Si la mezcla es demasiado rica, se lo dirá a la centralita quitará tiempo de inyección, inyectará menos combustible y la mezcla se volverá pobre, ¿vale? Ese es el sistema de control lambda. Su misión es mantener el dosado estequiométrico, es decir, la lambda alrededor de 1. ¿Para qué? Para que esta pieza que tenemos aquí, que es el catalizador, para que funcione. Porque el catalizador solo funciona en una ventana de dosado determinado, cercano al estequiométrico. Puede variar un poco, pero si varía mucho, el catalizador no funciona, pierde eficiencia. Entonces, para el catalizador, ya lo veremos más adelante, es un dispositivo que se instala en el tubo de escape para reducir las emisiones contaminantes, las transforma, ¿vale? Y las minimiza todavía más. ¿Vale? El control lambda. ¿Cómo funciona el control lambda? Bueno, pues aquí tendríamos la señal que proporciona una sonda lambda de salto. Ya sabéis que había dos tipos de sonda lambda, la sonda lambda de salto y la sonda lambda proporcional. En este caso tenemos una señal de una sonda lambda de salto y esta es la señal que recibe la centralita. Cuando la mezcla es pobre, la señal se aproxima a los 0 voltios. Cuando la mezcla es rica, fijaros, estamos hablando de lambda 0,8, o aquí tenemos air-fuel ratio, aire-combustible, poco aire para 1 kilo de combustible. Entonces hablaríamos de una mezcla rica. Cuando la mezcla está rica, se aproxima al 1000 milivoltios, o sea, a 1 voltio. Entonces, lo que intenta la centralita es mantener la sonda lambda cambiando entre 0, 1000, 0, 1000. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues imaginaros que detecta que la mezcla es pobre. Señal de inyección, la centralita lo reconoce como pobre, aumenta la señal de inyección, una señal de inyección mayor, la mezcla se hace rica, el contenido de oxígeno en el escape es bajo, la tensión de la sonda lambda será alta, la ECU la reconoce como mezcla rica, la señal de inyección será menor, la mezcla se hace pobre, el contenido de O2 del escape es alto, al ser la mezcla pobre, y la tensión de la sonda lambda es baja, y esto es un círculo que se está repitiendo continuamente, ¿vale? Se repite, pues a lo mejor 2-3 veces por segundo. Con lo cual tenemos la mezcla yendo rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre, pero siempre muy cerca de la lambda 1, no le da tiempo al motor a salirse de esa banda, y de esa manera mantenemos el control lambda. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una instalación de escape. Aquí estaría el motor, este sería el colector de escape, y aquí teníamos la primera sonda lambda, que es la que va a utilizar la centralita para determinar la cantidad de combustible que se inyecta, ¿vale? A continuación de la sonda lambda tenemos el catalizador, que es un elemento pasivo, ¿vale? Que es el que va a reducir las emisiones contaminantes, y a continuación tenemos otra sonda lambda. Esta es otra sonda lambda
es una sonda lambda chivato. Lo que va a hacer es comprobar que efectivamente el catalizador trabaja. Esto por normativa se introdujo para asegurar de que los vehículos, después de unos 85.000 kilómetros, el catalizador seguía manteniendo su eficiencia, ¿vale? Entonces, es la sonda lambda que se encarga de monitorizar el funcionamiento del catalizador. Entonces, bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito del catalizador. Los catalizadores son un elemento, como ya hemos dicho, instalado en la línea de escape del motor, que tiene como misión reducir las emisiones de los tres principales contaminantes presentes en los gases de escape, es decir, HC, CO y NOx, ¿vale? Esa es la razón por la que se llaman catalizador de tres vías. Si compráis una revista o leéis algo de literatura relativa a motores, os describirán que utiliza a lo mejor un catalizador de tres vías. ¿Qué quiere decir tres vías? No quiere decir que tenga tres tubos, ni que tenga tres partes, ni nada de eso. Quiere decir que básicamente actúa sobre los tres principales contaminantes que hay en el escape. Y dentro del catalizador, ¿vale?, se producen, pues básicamente, tres reacciones químicas diferentes. Una reducción del NO, coge los óxidos de nitrógeno, ¡pum!, y lo transforma en nitrógeno, como el que hay en la atmósfera, y en oxígeno. Bien. Después tenemos el CO, que como hemos dicho es un gas bastante peligroso, muy tóxico. Coge el CO, le añade oxígeno de esta reacción, este oxígeno que sale de esta reacción se lo añade al CO y tenemos CO2, que es bueno para las plantas contentas, la atmósfera no tanto, pero las plantas contentas. Y luego tenemos otra reacción de oxidación del HC, es decir, parte del combustible, fijaros que está en la misma molécula que teníamos en la fórmula que os enseñé antes, parte del combustible que no ha ardido, la mezclamos con otra parte de oxígeno proveniente de la primera reacción, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Otra vez CO2, que es bueno para las plantas, como hemos dicho, y vapor de agua. Con lo cual, desde el punto de vista teórico, el catalizador es un dispositivo perfecto, porque sería capaz de destruir prácticamente todos los contaminantes. Y es lo que hace, siempre y cuando trabaje en el lambda 1, claro. Y siempre y cuando trabaje a temperatura de funcionamiento, que eso es otro tema, ya lo veremos. ¿Cómo es la estructura de un catalizador, en este caso metálico? Bueno, pues es un montón de tubitos, ¿vale?, o de pasajes, y esos pasajes están recubiertos de metales preciosos, de oro, de platino, de iridio, de paladio, rodio, ¿vale? Todo eso que suena así un poco raro son unos metales que cuando entran en contacto con los contaminantes que tienen los gases de escape y a cierta temperatura los transforman, ¿de acuerdo? Esos son los catalizadores. Y tenemos aquí un ejemplo de un catalizador metálico, que son como unas chapas enrolladas por donde pasan los gases, ¿vale? Y como hemos dicho antes, están recubiertos con esos metales preciosos. Aquí tenemos un catalizador cerámico, se puede ver cómo está hecho, ¿vale? Son muchos tubitos finitos, ¿eh? Cuanto más finito suele ser más eficiente el catalizador, pero también más restrictivo para los gases de escape, para que puedan salir del motor, ¿vale? Y esos tubitos cerámicos, pues como hemos dicho, por dentro están recubiertos de esos metales preciosos. Esa es la razón de por qué los catalizadores son bastante caros, ¿vale? Aquí tenemos una vista de una sección de cómo sería un catalizador. Cada parte, en los casos de los catalizadores cerámicos, cada parte del catalizador, que suele estar dividido en dos partes, se le llama monolito, un monolito que suelen tener, pues, el primero más fino y el segundo menos fino. Pero bueno, esto ya va en función de la normativa que tenga que cumplir cada motor, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo de un problema que ocurre en el catalizador. El catalizador puede llegar a temperaturas tan altas que se funda. De hecho, las reacciones químicas que hemos visto antes que se producen en el catalizador son reacciones que se denominan exotérmicas. Son reacciones que producen calor. Entonces, imaginaros que al catalizador le entra gases de escape próximo a los 1000 grados centígrados. Y encima producimos en su interior reacciones exotérmicas que producen más. Es decir, un catalizador puede llegar perfectamente a los 1100-1150 grados centígrados. O sea, que es una fuente de posible incendio. Es una de las razones por las cuales no hay que aparcar nunca un coche, después de haber corrido mucho por ahí, en un sitio donde haya plantas o haya hierbas, o parar en un bosque, en un sitio, voy a parar aquí, porque cuando os deis cuenta puede salir ardiendo lo que tenga ahí debajo del coche, ¿vale? Y de hecho aquí tenéis la cerámica derretida, así que os podéis imaginar la temperatura. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema de catalizadores que se utiliza en locomotoras, ¿vale? Los trenes, como
lleva motores diésel, también existen catalizadores especiales para motores diésel, que ya lo veremos. Son estas tapas que tienen muchos tornillos y un asa, pues esos son los elementos catalizadores que van en el escape. Acordaros que, bueno, esto es un motor EMD, de aquí tenemos una salida de gases de un cilindro, de los cilindros de un lado de la V, es un motor de 16 cilindros, ¿vale? Entonces, los gases de cada cilindro, cada dos, pasan por un catalizador y van al conducto común, que van a parar, ¿a dónde? Ya lo sabéis, al turbocompresor de la locomotora. ¿De acuerdo? Bueno, lo que habíamos dicho antes, los catalizadores tienen un rendimiento que puede ser muy bajo, 0 o 100%, dependiendo de la mezcla si es estequiométrica. Si la mezcla es estequiométrica, es decir, estamos en torno al lambda 1, los rendimientos de conversión de los gases pues son entre el 85 al 95%. Es decir, esas reacciones tan buenas como hemos visto antes, pues son capaces de reducir entre un 85 y un 95% esos gases contaminantes. Si nos salimos de esa ventana lambda ideal, pues tenemos que, en el caso, por ejemplo, si tenemos mezclas pobres, muy bien con las reacciones de oxidación del CO y del HC, pero muy mal con la reacción de reducción del NOx. El NOx se nos dispara hacia arriba y contaminamos más. Si la mezcla es rica, por lo contrario, nos ocurre lo contrario. Seremos capaces de eliminar el NOx, pero no seremos capaces de eliminar ni el CO ni el HC. Y luego lo que había comentado antes, el catalizador para funcionar necesita temperatura, ¿vale? A 150 grados el catalizador tiene un rendimiento de 0, no funciona. Para que el catalizador funcione tiene que llegar a temperatura aproximada a los 250 grados centígrados, como veis aquí. A partir de ahí ya puede dar el máximo. Es decir, un coche cuando arrancamos en frío, el catalizador no hace absolutamente nada. De ahí que el 80% de las emisiones contaminantes de un motor en un ciclo de homologación suceden durante los 20 primeros segundos, que es el tiempo que necesita el catalizador para calentarse. Bueno, muchos fabricantes, que sepáis que lo que han hecho para evitar ese problema es dotar a los catalizadores de un sistema de calefacción eléctrica. Es decir, cuando nosotros damos contacto, hay un sistema, una resistencia dentro del catalizador, que lo que hace es calentarlo para que se ponga en funcionamiento cuanto antes. ¿De acuerdo? Continuamos. Voy un poquito rápido, pero no quiero hacer un vídeo excesivamente largo y bueno, pues quiero explicarlo todo también. Bueno, aquí vemos un catalizador y vemos tenemos la situación de gases de escape antes del catalizador y esos mismos gases de escape después de haber pasado por el catalizador. Es decir, si estamos en lambda 1 antes del catalizador, el motor, vemos que tenemos poco CO, tenemos media contaminación